hubiera querido guiarlo en todo, verlo desarrollarse de acuerdo con el ideal de su juventud, y su holgazanear lo sublevaba, como una desobediencia o una traición. Además, Frederick, además, Frederick, con la mente llena de la señora Arnaud, hablaba a menudo de su marido. Desailly comenzó una intolerable letanía que consistía en repetir su nombre 100 veces por día al final de cada frase, como un tic de idiota. Cuando alguien golpeaba la puerta respondía «Entre, Arnaud». En el restaurante pedía un queso de brie a la manera de Arnaud. A la noche, fingiendo una pesadilla, despertaba a su compañero gritando «Arnaud, Arnaud». Finalmente, un día Frederick, cansado, le dijo con voz de lamento «Déjame en paz con Arnaud». «Jamás», respondió el procurador, «siempre él en todas partes, ardiente o helada, la imagen de Arnaud». «Cállate ya», exclamó Frederick, alzando el puño, agregó suavemente, «es un tema penoso para mí, lo sabes bien». «Ah, perdón, mi buen hombre», replicó Desailly, inclinándose profundamente, «de ahora en adelante serán respetados los nervios de la señorita». «Una vez más, perdón, 1000 perdones». De este modo terminó la broma, pero 3 semanas después una noche le dijo, «Y bien, acabo de verla, a la señora Arnaud». «¿Dónde?» «En el Palacio de Justicia, con Baladard, el abogado». «Una mujer morocha, ¿no es cierto?», de estatura mediana. Frederick hizo una señal de asentimiento. Esperaba que Desailly hablase. A la menor palabra de admiración se hubiera confiado ampliamente. Estaba pronto a devolverle su cariño. El otro se callaba. Finalmente, como no aguantaba más, le preguntó con aire indiferente lo que pensaba de ella. Desailly la encontraba no del todo mal, sin tener, sin embargo, nada de extraordinario. «Ah, ¿te parece?», dijo Frederick. Llegó el mes de agosto, época de su segundo examen. Según la opinión corriente, 15 días bastaban para preparar las materias. Frederick, sin dudar de sus fuerzas, tragó de una sola vez los 4 primeros libros del Código de Procedimientos, los 3 primeros del Código Penal, muchos otros de instrucción criminal y una parte del Código Civil, con las anotaciones del señor Poncelet. La víspera, Desailly le hizo hacer una recapitulación que se prolongó hasta la mañana, y para aprovechar el último cuarto de hora continuó interrogándolo en la calle mientras caminaban. Como muchos exámenes se daban simultáneamente, había un mundo de gente en el patio. Entre otros, Usonet y Sissi no podían faltar a las pruebas cuando se trataba de camaradas. Frederick se endosó la tradicional toga negra, luego entró, seguido de la multitud, con los otros 3 estudiantes, en una gran habitación iluminada por ventanas sin cortinas y adornada con banquetas a lo largo de los muros. En el medio, sillas de cuero rodeaban una mesa cubierta con una carpeta verde. Una mesa separaba a los candidatos de los señores examinadores, vestidos de rojo, llevando estolas de armiño sobre los hombros y birretes con galones de oro. Frederick se encontraba en el último lugar en la serie, posición desdichada. En la primera pregunta sobre la diferencia entre una convención y un contrato definió el uno por la otra, y el profesor, un buen hombre, le dijo, «No se confunda, señor, repóngase». Después, habiéndole hecho 2 preguntas fáciles, seguidas de respuestas oscuras, pasó a la cuarta. Frederick se desmoralizó a causa de este mal comienzo. Desailly, frente a él, en el público, le hacía señas de que todo no estaba perdido todavía, y a la segunda pregunta sobre el derecho criminal estuvo pasable, pero después de la tercera, relativa al testamento místico, como el examinador se quedase impasible todo el tiempo, su angustia aumentó. Usonet juntaba las manos como para aplaudir, mientras que Desailly se deshacía en encogimientos de hombros. Finalmente llegó el momento en que había que responder sobre procedimientos. Se trataba de la tercera oposición. El profesor, contrariado por haber oído teorías contrarias a las suyas, le preguntó con tono brutal, «¿Y usted, señor, qué opina? ¿Cómo concilia el principio del artículo 351 del Código Civil con esta posición extraordinaria de ataque?» Frederick tenía un gran dolor de cabeza por haber pasado la noche sin dormir. Un rayo de sol entrando por una rendija de la celosía lo golpeaba en el rostro. De pie detrás de la silla se balanceaba mientras se tiraba del bigote. «Estoy esperando su respuesta», añadió el hombre de birrete con dorados, y como el gesto de Frederick indudablemente lo fastidiaba, «no es su barba donde va a encontrarla». Este sarcasmo causó risa en el auditorio. El profesor, halagado, se ablandó. Hizo 2 preguntas más sobre la prórroga y sobre la reglamentación sumaria. Luego bajó la cabeza en señal de aprobación. El acto público había terminado. Frederick regresó al vestíbulo. Mientras que Lugier
lo despojaba de su toga para pasársela a otro inmediatamente. Sus amigos lo rodeaban, terminando de aturdirlo con sus opiniones contradictorias acerca del resultado del examen. Lo leyeron enseguida, con voz sonora, en la entrada de la sala. El tercero estaba aplazado. Bochado, dijo Jusonet. Vayámonos. Delante de la portería encontraron a Martinón, rojo, emocionado, con una sonrisa en los ojos y aureola de triunfo sobre la frente. Acababa de pasar sin dificultad su último examen. Le quedaba solamente la tesis. Antes de 15 días se habría licenciado. Su familia conocía a un ministro. Una hermosa carrera se abría delante de él. Esto te acaba de hundir, dijo de Salier. Nada es tan humillante como ver a los necios triunfar en las empresas en las que uno fracasa. Frederick, vejado, respondió que no le importaba. Sus pretensiones eran más elevadas y como Jusonet hiciera ademán de irse, lo llevó aparte para decirle ni una palabra de todo esto en la casa de ellos. ¿Comprendido? El secreto era fácil, pues que Arnaud al día siguiente partía para Alemania. A la noche, al regresar, el procurador encontró a su amigo singularmente cambiado. Hacía piruetas, silbaba y, al asombrarse el otro de este humor, Frederick declaró que no iría a casa de su madre, emplearía sus vacaciones trabajando. Ante la noticia de la partida de Arnaud, una gran alegría se había apoderado de él. Podía presentarse allá cuando quisiera, sin temor de que sus visitas fueran interrumpidas. La convicción de una seguridad absoluta le daba valor. Finalmente no tendría que alejarse, no volvería a ser separado de ella. Algo más fuerte que una cadena de hierro lo ataba a París. Una voz interior le gritaba que se quedara. Algunos obstáculos se oponían. Lo franqueó escribiendo a su madre. Confesó primero su fracaso, ocasionado por los cambios hechos en el programa, un azar, una injusticia. Además, todos los grandes abogados, citaba su nombre, habían sido aplazados en sus exámenes, pero contaba con presentarse nuevamente en el mes de noviembre. Entonces, no habiendo tiempo que perder, no iría a la casa ese año. Pedía además del dinero de un trimestre 250 francos para clases de repaso, muy útiles, y todo iba adornado con penas, condolencias, mimos y protestas de amor filial. La señora Moreau, que esperaba desde el día siguiente el examen, se apenó doblemente. Ocultó la mala suerte de su hijo y le respondió que viniera lo mismo. Frederick no cedió. Una desaveniencia. Al fin de la semana, sin embargo, recibió el dinero del trimestre con la suma destinada a las clases de repaso, que sirvió para pagar un pantalón gris perla, un sombrero de fieltro blando y un bastoncito con puño de oro. Cuando todo estuvo en su poder, pensó, tendré gustos de petimetre, y una gran vacilación se apoderó de él. Para saber si iría a la casa de la señora Arnaud, tiró 3 veces una moneda al aire. Todas las veces los presagios fueron buenos. La fatalidad lo ordenaba, pues se hizo conducir en coche a la calle de Choiseul. Subió ligero la escalinata, tiró del cordón con la campanilla. No sonó, se sintió desfallecer. Después sacudió con un golpe furioso la pesada borla de seda roja. Una campanilla sonó, se apagó gradualmente y no se oyó más nada. Frederick tuvo miedo, pegó su oreja a la puerta, ni un suspiro. Miró por la cerradura y no vio en la antecámara más que las 2 puntas de caña contra la pared, entre las flores de papel. Al fin se iba cuando cambió de opinión. Esta vez dio un golpecito ligero. La puerta se abrió y sobre el umbral, los cabellos desordenados, la cara enrojecida y el aire malhumorado, apareció Arnaud en persona. —Toma. ¿Qué demonios lo traen? Entre. Lo introdujo no en la alcoba ni en el tocador, sino en el comedor, donde se veía sobre la mesa una botella de champaña con 2 copas y con tono brusco. —¿Tiene algo que pedirme, querido amigo? —No, nada, balbuceó el joven, buscando un pretexto para su visita. Por fin dijo que había venido para tener noticias suyas, ya que lo creía en Alemania, según referencia de Jusonet. —De ningún modo —replicó Arnaud—. ¡Qué cabeza de chorlito ese muchacho! Entiende todo al revés. Para disimular su turbación, Frederick caminaba de derecha a izquierda, tropezó con la pata de una silla y hizo caer una sombrilla apoyada encima. El mango de marfil se quebró. —Dios mío —se lamentó—, cuánto me apena haber quebrado la sombrilla de la señora Arnaud. Ante estas palabras el comerciante levantó la cabeza y tuvo una sonrisa singular. Frederick, tomando la ocasión que se le ofrecía de hablar de ella, agregó tímidamente: —¿Podría verla? Estaba en su pueblo con su madre enferma. No se atrevió a hacer preguntas sobre la duración de esta ausencia. Solo preguntó cuál era el pueblo de la señora Arnaud. —Chartres. —¿Le asombra? —¿A mí? No, ¿por qué? —Absolutamente nada. No encontraron nada más que decir. Arnaud, que se había armado un cigarrillo, daba vueltas alrededor de la mesa, resoplando. Frederick, de pie contra la estufa, contemplaba las paredes, la estantería, el piso. Hermosas imágenes
desfilaban en su memoria, más bien delante de sus ojos. Al fin se retiró. Un trozo de periódico, hecho una bola, estaba caído en el suelo de la antecámara. Arnaud lo tomó y, levantándose en puntas de pie, lo hundió en el timbre para continuar. Dijo: «Su siesta interrumpida». Luego, dándole un apretón de manos: «Advierta al portero, por favor, que no estoy para nadie», y cerró la puerta a sus espaldas violentamente. Frederick descendió la escalera escalón por escalón. El fracaso de esta primera tentativa lo descorazonaba respecto de la suerte de las otras. Comenzaron entonces 3 meses de aburrimiento. Como no tenía ningún trabajo, su ociosidad aumentaba su tristeza. Pasaba horas contemplando desde su balcón el río que corría entre los muelles grisáceos, ennegrecidos aquí y allá por los residuos de los desagües, con un pontón de lavanderas amarrado en la orilla, donde los pilluelos de tanto en tanto se divertían en el barro, haciendo bañar a un perro lanudo. Sus ojos, dejando a la izquierda el puente de piedra de Notre Dame y 3 puentes colgantes, se dirigían siempre hacia los muelles de Ormes, sobre un macizo de árboles antiguos, semejantes a los tilos del puerto de Montereau, la torre Saint-Jacques, el Hotel de Ville, Saint-Gervais, Saint-Louis, Saint-Paul, se levantaban enfrente, entre los techos confundidos, y el genio de la columna de Julio resplandecía al oriente como una gran estrella de oro, mientras que en otro extremo la cúpula de las Tullerías redondeaba sobre el cielo su pesada masa azul. Era más allá de ese lado donde debía estar la casa de la señora Arnaud. Volvía a su pieza, luego, acostado en el diván, se abandonaba a una meditación desordenada, planes de obras, proyectos de conducta, sueños del porvenir. Finalmente, para librarse de sí mismo, salía. Subía al azar por el barrio latino, tan tumultuoso habitualmente, pero desierto en esa época, pues los estudiantes habían partido a las casas de sus familias. Los grandes muros de los colegios, como alargados por el silencio, tenían un aspecto más triste todavía. Se oían toda clase de rumores apacibles: batir de alas en las jaulas, el rechinar de un torno, el martillo de un zapatero, remendón, y los vendedores de ropa en medio de las calles interrogaban con los ojos cada ventana inútilmente. En el fondo de los cafés solitarios, la mujer del mostrador bostezaba entre sus botellones repletos. Los periódicos permanecían en orden sobre la mesa de los salones de lectura. En el taller de las planchadoras, las ropas blancas se movían bajo los soplos del aire tibio. De tanto en tanto se detenía ante el escaparate de un librero de ocasión. Un ómnibus que bajaba rozando la vereda lo hacía detenerse, y cuando llegaba frente al Luxemburgo no iba más lejos. Algunas veces la esperanza de una distracción lo conducía hacia los bulevares. Después, de las oscuras callejuelas que exhalaban un frescor húmedo, llegaba a los grandes espacios desiertos, deslumbrantes de luz, y donde los monumentos dibujaban al borde del pavimento encajes de sombra, pero las carretas, los negocios recomenzaban y la multitud lo aturdía. El domingo, sobre todo, cuando desde la Bastilla hasta la Magdalena una inmensa oleada ondulaba sobre el asfalto en medio del polvo, con un rumor continuado, se sentía asqueado por la inferioridad de las expresiones, la estupidez de lo que decían, la satisfacción imbécil que transpiraba en el sudor de sus frentes. Sin embargo, la conciencia de valer más que esos hombres atenuaba la fatiga de mirarlos. Iba todos los días a El Arte Industrial, y para saber cuándo volvería la señora Arnaud, se informaba largamente acerca de su madre. La respuesta de Arnaud no variaba: la mejoría continúa. Su mujer, con la niña, estaría de vuelta la semana próxima. Cuanto más tardaba en volver ella, más testimoniaba Frederick su inquietud, hasta el punto que Arnaud, enternecido por tanto afecto, lo llevó 5 o 6 veces a cenar al restaurante. En esas largas conversaciones, Frederick reconoció que el comerciante de pinturas no era muy espiritual. Tal vez Arnaud percibiera ese enfriamiento y se presentó entonces la ocasión de devolverle un poco sus atenciones. Queriendo hacer las cosas muy bien, vendió a un ropavejero todos sus trajes nuevos por 80 francos, y aumentando la suma con otros 100 que le quedaban, fue a lo de Arnaud para llevarlo a cenar. Regin Bar se encontraba allí. Fueron a los 3 hermanos provenzales.